Nosotros vamos a hablar sobre el funcionamiento de alto horno utilizado en el proceso siderúrgico. Los integrantes del equipo son Carrillo Navarro, Brianda Jimena, García Cuadros, Alan Ricardo, Avilés Sánchez, Yamit Santiago y Álvarez Jiménez, Moisés David. Del proceso siderúrgico. En las materias primas del proceso siderúrgico encontramos que tenemos al mineral de hierro, coque, piedra caliza, aire y el alto horno. El mineral de hierro consiste en ser un compuesto de hierro, oxígeno e impurezas como el azufre, sílice y el fósforo. El coque es el que funciona como combustible, ya que al quemarse rápidamente con un calor suficientemente intenso, este funde al mineral. Piedra caliza. La piedra caliza es una piedra gris compuesta principalmente por carbonato de calcio y derretida purifica el hierro y actúa como fundente absorbiendo el azufre, fósforo e impurezas. Esto forma una escoria que flota sobre el hierro líquido. El aire. El aire, en pocas palabras y como explicación, es el que genera que todos los elementos se unan de alguna manera. Y por último, el alto horno, pues el objetivo principal de este sería producir a radio de composición constante a una alta velocidad. Principales minerales de hierro. Como dice la frase, el hierro no se encuentra en un estado puro, sino que lo forman numerosos minerales. Esto hace alusión a un artículo que dice que el hierro es un metal y como tal no se encuentra en un estado puro en la naturaleza, sino que está formado parte de numerosos minerales. Así, existen muchos que contienen hierro. Para que un mineral pueda ser utilizado para la obtención de hierro metálico, ha de cumplir dos condiciones, que tienen que ser un mineral muy abundante y ha de presentar una elevada concentración de hierro puro. Pero, ¿cuáles son los principales? Bueno, los minerales más utilizados en la actualidad son dos óxidos, que sería la hematita, que sería el Fe2O3, y la magnetita, que sería el Fe3O4. La limonita, que es un hidróxido de hierro de fórmula FeO por OH por NH2O, y la siderita o carbonato de hierro, que sería FeCO3. Una vez extraídas estas rocas, tal cual están en la naturaleza, han de ser sometidas a numerosos procesos para obtener el hierro que tienen en su estructura. Para esto existen dos métodos, que sería la imantación, que en primer lugar se tritura la roca y hace pasar por un campo magnético aquellos productos que contengan hierro, y así se separa. O la otra, que sería la separación por densidad, ya que una vez triturada la roca se sumerge en agua y al tener la mena distinta densidad que la ganga, esta se separa. Coque es la hulla es un tipo de carbón mineral que contiene entre un 45 y un 85% de carbono. Es dura y quebradiza, de color negro y brillo mateo graso. Ese material surge como un resultado de la descomposición de la materia vegetal de los bosques primitivos, proceso que ha requerido millones de años. Cuando la hulla se calienta, desprende gases que son muy útiles en la industria. Entonces nos queda que el carbón de coque, un material liviano y poroso. El coque metalúrgico es obtenido en las plantas de coquización con recuperaciones de subproductos, a partir de una cuidadosa selección de carbones para no cumplir con las estrictas propiedades químicas y granulométricas que exige su uso en la industria de la fundición. El proceso de generación de coque no es más que la introducción de carbón en un horno de la batería y dejarlo coquizando durante un tiempo entre 10 y 24 horas. La coquería es la coquización que consiste en la destilación del carbón en ausencia del oxígeno para obtener coque metalúrgico. El proceso de coquización comienza con el transporte del carbón desde la playa de minerales hasta los molinos, para obtener la granulometría adecuada. Los distintos tipos de carbón se almacenan en sillos donde se mezclan para lograr la mezcla requerida. La conversión se realiza en hornos llegando a temperaturas de 1300 grados Celsius. Cuando se eleva la temperatura a 350 grados aproximadamente, el carbón pierde su estado sólido para reblandecerse, formando una masa viscosa que permite la unión de sus moléculas y la posterior solidificación, lo que hace que el carbón pierda gran contenido a volátiles, para aumentar la concentración del carbono fijo.
dando lo que se denomina coque. Posteriormente se realiza la descarga del coque por medio del pistón de descarga que atraviesa longitudinalmente todo el volumen del horno derivándolo a una temperatura de 1000 grados Celsius en promedio, a un vagón de apagado, sobre el cual se descarga agua para enfriarlo. El tiempo de apagado es de 60 segundos por vagón. La operación de secado se completa en el calor residual, luego el coque se destina a una planta de cribado donde se realiza una clasificación por tamaño para su posterior uso en el alto horno. Yo les voy a hablar sobre el alto horno. El alto horno es un horno vertical alto ensanchado en el vientre, cuyo objetivo principal es producir arrabio líquido de composición constante. Los elementos que salen del alto horno son gas de alto horno, polvo de trampa, escoria líquida y arrabio líquido. El arrabio se produce en el alto horno y está compuesto por hierro con un contenido de carbono aproximadamente del 4% al 4.6%. Y otros componentes de impureza tales como el azufre, que proviene fundamentalmente de la ceniza del coque, de la ganga del mineral de hierro y de los fundentes. El fósforo, que proviene del mineral de hierro, silicio, proveniente de la ganga y de la ceniza de coque. Y por último tenemos el manganeso, que proviene del mineral del manganeso que se le carga al horno. La escoria producida en los altos hornos tiene por finalidad proteger al hierro de la oxidación. El proceso comienza con la carga del alto horno. Esto se realiza con dos carros que llevan las materias primas hasta la parte superior, que es la boca del alto horno. Por medio de toberas se inyecta al horno aire de 1150 grados Celsius, que en su interior y en contacto con el coque forma el monóxido de carbono, el cual en su ascenso a través de la carga le quita el oxígeno al mineral, que es un fenómeno de reducción, formando gas dióxido de carbono que sale por el tope. No todo el gas monóxido se transforma en gas dióxido de carbono, solo un 50%. El oxígeno y el coque producen el calor necesario para que el mineral de hierro se funda, favorecido por la alta convección provocada por el movimiento de los gases. El funcionamiento del alto horno es continuo, pero la carga y la colada se realizan en forma intermitente. Una vez fundidos los componentes, éstas se drenan del alto horno por dos lugares, uno superior donde extraemos la escoria, llamado escoriero, y el otro inferior llamado piquera, donde volcaremos el arrabio. El traslado del arrabio hasta la acería se realiza en vagones que están especialmente diseñados con materias refractarias para mantener y resistir las altas temperaturas. En la acería se convierte el arrabio en acero, mediante una serie de procesos que cumplen la función de calentar y ajustar la composición de los elementos que contiene. El convertidor LD. Cuando el vagón termo llega a la estación de vuelco, descarga el arrabio líquido en un recipiente llamado cuchara de colada. Luego la cuchara pasa a la estación de dissulfurado, en donde se le extrae el azufre, que es un elemento que perjudica las propiedades del acero. De la estación del desfulfurado, de la cuchara se vuelca dentro del convertidor, que es basculante, es decir, se puede inclinar para los costados. Previo ingreso de chatarra que se ingresa con la anterioridad de arrabio para proteger los refractarios del convertidor y para evitar que se generen reacciones violentas que puedan despedir arrabio y escoria. Se cargan con chatarra y arrabio y luego se agregan fundentes, que son llamados cales, para lograr una escoria metalúrgicamente activa y captar azufre y demás impurezas del baño. El proceso de convertidor se inicia cuando se introduce una lanza de inyección de oxígeno por la boca del convertidor. Se lanza un tubo de 21 metros de largo y 30 centímetros de diámetro con la cabeza de cobre de alta pureza. El convertidor utiliza el oxígeno para oxidar los constituyentes de arrabio no deseados en el acero, como son carbono, el silicio, el fósforo, etc. Mientras que para eliminar el azufre se generan escorias metalúrgicamente activas mediante la adición de fundantes, o sea, presencia de óxidos de calcio y magnesio. Esas oxidaciones son reacciones químicas que elevan la temperatura del baño líquido. Para regular ese calor que se libera en el baño, se carga alrededor de un 20% de chatarra sólida que se funde en el baño líquido. Bueno, soy Santiago y les voy a hablar de la colada continua. Aquí el acero proviene de la cuchara de colada. Es vertido en unos moldes sin fondo llamados lingoteras, porque fluye con gravedad. Estos moldes son de cobre para evitar
que se pegue el acero líquido en ellos y fuertemente refrigerado con chorros de agua a presión por fuera. Esto para comenzar la solidificación de acero. A medida que desciende, solidifica primero por fuera, tomando la forma del molde, que puede ser de sección cuadrada, denominándose entonces toshos, o de sección rectangular, tomando el nombre de desbastes planos. Debido a la forma de los moldes, las barras emergen en forma curva, debiendo ser enderezadas por rodillos enderezadores. Al final del proceso son pulverizadas con agua para solidificar el núcleo que se mantendría líquido y cortadas por sopletes de oxipropano que acompañan las barras de desplazamiento de longitudes variables. Al final, rodillos motorizados conducen a las barras a playas de enfriamiento. Los desbastes o toshos son llevados a un tren de cilindros iluminadores que en caliente le reducirían su espesor y conformarán un perfil determinado. Bueno, vamos a pasar a laminación en frío o laminado en frío. Esta es la etapa del proceso de bobinas de chapas provenientes del laminado en caliente. Pasan por un decapado con ácido sulfúrico para desprender el óxido formado y un lavado posterior para ser introducidos en un tren luminador que sin levantar la temperatura del acero lo comprime hasta reducir su espesor de forma drástica, obteniendo chapas de 0.1 milímetros. Cuando el espesor es muy fino, se hace necesario un tratamiento de ablandamiento llamado recocida para poder afinarla con un templado posterior para recuperar las condiciones mecánicas de la chapa. Conseguido esto, se rocían llamado recocida para poder afinarla con un templado posterior para recuperar las condiciones mecánicas de la chapa. Conseguido esto, se rocían un aceite pulverizado bobinándolas o cortándolas en hojas. Estas chapas pueden de ser necesario pasar por otro proceso final, que es el tratamiento electrónico para preservarlas de la oxidación, como el estaño, zincado, niquelado, etc. Pero ese es otro tema de estudio.